Listo. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por asistir a esta charla, que creo que es fundamental pues, para los intereses de todos ustedes como ingenieros civiles. Hoy nos acompaña el doctor Diego Bustos, él es el jefe de la Oficina de Control Interno de la ANI, abogado, si no me equivoco, sí. Ha trabajado mucho en el sector público, yo le hice su hoja de vida, se puede pasar a ustedes para que también las tengan ahí. Entonces, pues es un espacio para que ustedes presten atención, pregunten lo que quieran, yo creo, pues no estamos cortos de tiempo, pero pues trataremos de pues, responder las dudas que tengan. Y pues, bienvenidos por acá a la Universidad de los Andes. Pues, no sé si se escucha bien para efectos de grabación. Sí. Muy bien. En primera instancia, un agradecimiento profundo al vicerrector Eduardo Berens, con quien tenemos unos vínculos muy estrechos con la Agencia Nacional de Infraestructura y que nos ha ayudado a forjar esos vínculos con la Universidad de los Andes. Al distinguido cuerpo académico, aquí nos acompaña uno de sus profesores ilustres, que hace parte justamente de este equipo que va a trabajar en este proyecto que tanto empeño le ha puesto la Agencia Nacional de Infraestructura. A ustedes, estudiantes, futuro de la patria, forjadores de la nueva vida en Colombia, los pensadores y los que nos van a abrir las puertas hacia los mejores destinos. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este proyecto de vida pública, de espíritu de patria, espíritu de país. Eso es lo que tratamos de hacer desde la Agencia Nacional de Infraestructura para intentar canalizar algunos intereses que en muchas ocasiones no han sido vistos con el detenimiento con que el país debiera haberlo abordado, y eventualmente justamente la academia, que ha sido un baluarte para tantos propósitos, no ha sido vista como un acompañante, como un factor decisivo para desarrollar, digamos, estas visiones públicas que deberíamos tener todos como ciudadanos, ¿no? Porque no solamente forjamos patria en función de nuestra profesión, sino además en función justamente de esa naturaleza ciudadana que nos convoca permanentemente hacia los grandes destinos del país, ¿eh? Entonces, hoy lo que vamos a ver, intentando ser muy próximos al entendimiento que tienen ustedes frente a los grandes proyectos de infraestructura, e intentando ser muy próximos a la concepción que tienen de la vigilancia y control sobre los proyectos de infraestructura, vamos a abordar en primer lugar un tema fundamental, que es el tema de las interventorías en el país. Vamos a intentar mirar cuál es su perspectiva histórica y en el mundo, y a renglón seguido vamos a intentar generar unos cuestionamientos en relación con la mirada que se ha de tener en el país frente a estas instituciones. Ese es un poco el propósito que nos convoca hoy, además de señalarles que en la Agencia Nacional de Infraestructura hay un objetivo estratégico, que es el proyecto de incorporación de interventorías a los fines esenciales del Estado, proyecto que intentaremos también abarcar de una manera muy breve, muy concisa, que no los aburra, para que les quede a ustedes algo de semilla en función un poco de lo que significa para la ANI la interventoría que estamos haciendo. Eso fundamentalmente, ¿eh? Entonces, vamos a abarcar en primera instancia el contexto de las interventorías. Entonces, primero decirles a ustedes que la Agencia Nacional de Infraestructura es una institución nueva del gobierno. Yo no sé si algunos han escuchado sobre la agencia, más que todo en medios de comunicación, a veces fundamentalmente como consecuencia de los fracasos que se evidencian en la infraestructura, a veces los llamados de atención que hace el país sobre temas de corrupción asociada a la infraestructura, y entonces en esos contextos se cita a la Agencia Nacional de Infraestructura. En realidad, la agencia
es una institución nueva creada en el 2011, en agosto del 2011, con el propósito de asegurar justamente el alejamiento de la politiquería de la infraestructura. La agencia, a diferencia, digamos, de todas las entidades públicas, tiene una naturaleza especial, que es una naturaleza técnica. No es de su naturaleza ser política, como pasaría, por ejemplo, naturalmente en un ministerio. Un ministerio envuelve razonablemente el desarrollo y la producción de una política. En el caso de la agencia, estoy hablando fundamentalmente de política pública, pero de política en su esencia viva, de esa política que evidentemente obedece fundamentalmente a intereses reales. La agencia se quiso alejar como institución del contexto de establecimientos públicos tradicionales, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, con el propósito justo de impedir que la política tradicional se adueñara de los proyectos de gran calado en el país. Desde el 2011 venimos gestionando la gran mayoría de proyectos concesionados. Lo que ustedes han escuchado también está muy en boga, el famoso término de asociación público-privada, que es, palabras más, palabras menos, un Estado cada vez más complicado en materia de recursos, busca la posibilidad de tener aliados privados con el propósito de que estos aliados privados saquen un equity, una inversión, y además de eso financien los grandes proyectos de infraestructura. Eso es, palabras más, palabras menos, lo que consiste la asociación público-privada, que puede ser de dos formas: una que se origine desde lo público, desde el Estado. La Agencia Nacional de Infraestructura estructura proyectos de infraestructura, perdónenme el pleonasmo, estructura proyectos para la construcción, la rehabilitación, el mantenimiento, el mejoramiento y la operación de cualquier modo de infraestructura, dentro de ellos el carretero, por otro lado el portuario, el aeroportuario y el férreo, que dicho sea de paso, pues evidentemente no ha tenido un gran desarrollo en el país, se ha visto con mucho desdén este tema. Entonces la agencia tiene como propósito justamente, lo repasamos, volverse una institución técnica, convertirse en una institución técnica para poderle entregar estudios y diseños definitivos a los privados que le permitan desarrollar grandes proyectos de infraestructura. ¿Cuál es la diferencia con el INVIAS? Ustedes se preguntarán ya rápidamente, ¿y la agencia para qué si había INVIAS? Pues el INVIAS se ocupa fundamentalmente de la obra pública, de la que se paga con recursos directos del Estado, cuando el Estado tiene disponibilidad de recursos. La diferencia fundamental entre obra pública y concesión es que la concesión es un contrato financiero. La obra pública, pues, es un contrato de obra, bajo diferentes modalidades. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, el INVIAS desarrolla la obra pública y la Agencia Nacional de Infraestructura desarrolla las concesiones, las asociaciones público-privadas, que lo que hacen es fundamentalmente conectar los grandes nichos productivos del país con los puertos, que es un poco el polo de desarrollo en materia de comunicación que se debe tejer en el país para que haya más proximidad en todo el eje competitivo económico, naturalmente. Entonces, en ese contexto, nos corresponde asegurar que esos 47 billones de pesos, que es 20 veces lo que se ha invertido en el país en materia de infraestructura en los últimos 20 años, esos 47 billones de pesos se aseguren, porque no puede ser de ninguna manera que los recursos que nosotros pagamos como ciudadanos o sus padres efectivamente no tengan buen recaudo.
y no se asegure, digamos, la entrega oportuna y con calidad de cada una de las obras concesionadas. Entonces tenemos que inventarnos mecanismos para asegurar que eso sea de esa manera. En ese orden de ideas vamos a abordar ahora el contexto histórico y el contexto mundial de la interventoría. La interventoría, por concepción, es la que ejerce la vigilancia y control del contrato a nombre del Estado. Es la entidad privada que ejerce la vigilancia y el control de los contratos a nombre del Estado. La interventoría nació en realidad antes de ese decreto que ustedes están viendo allí en primera instancia. Hay interventorías aquí mucho más viejas que ese decreto. Consultoría Colombiana, por ejemplo, es una entidad de consultoría que tal vez ustedes conozcan, que tiene más de 50 años en el país, casi está llegando a los 60. Pero en realidad se institucionalizó, si ustedes me admiten el término, porque ustedes saben perfectamente que en realidad en Colombia a veces las instituciones surgen en función de normas, ¿no? Somos como muy de derecho positivo y no permitimos a veces que las instituciones surjan porque nosotros queremos como ciudadanos que surjan. Y entonces no es la costumbre y el uso de los colombianos lo que da lugar a que surjan esas instituciones. En este caso en particular, la institución de la interventoría surgió por una necesidad manifiesta, y era la de vigilar y controlar los contratos de obra, porque desde entonces, yo les voy a decir a ustedes todos, queridos miembros de esta comunidad universitaria, que desde entonces y desde siempre los contratos de obra han sido afectados por hechos y actos de corrupción. Y en ese orden de ideas, ante esa necesidad imperativa, surgió el decreto 150 de 1976 en el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Julio César Turbay. ¿O lo repasaron en algún momento, no es cierto? En donde decreto que era en realidad un decreto que abordaba fundamentalmente temas contractuales, y alrededor de la égida del contrato se determinó que las interventorías eran una clase de contrato de obra. Allí por primera vez se mencionó a la interventoría, raramente además, porque pues evidentemente la interventoría no es un contrato de obra, ¿no? La interventoría, volvemos a decirlo, tiene que ver efectivamente con el contrato de obra, tiene que ver con la obra pública en general, con la obra privada, naturalmente, pero en realidad de verdad tiene más un parecido, como lo vamos a ver a renglón seguido, con el ejercicio de la auditoría y del control. Luego esto no les interesa tanto a ustedes, pero lo tengo que citar, que es el contexto histórico del surgimiento de las interventorías en Colombia. El Estatuto de Contratación del año 83, el decreto 222, en donde participó Juanita, nuestro querido rector de la Universidad del Rosario, el doctor Guillermo Salá. En ese decreto se citaron dos cosas importantes. Uno, que una suerte como de inhabilidad para los interventores. El interventor no podía ser aquel que tuviese ligues o estuviese entrelazado con el ejecutor del proyecto, con quien estuviese desarrollando el contrato de obra, y por otro lado le dio facultades por primera vez al interventor para revisar factores financieros asociados a la obra. Este es fundamentalmente el contexto histórico. No hay sino esas normas viejitas que se registran en la historia de Colombia que dieron lugar al surgimiento de la interventoría, pero hoy por hoy, espero no aburrirlos con este contexto jurídico, pero hoy por hoy son varias las normas que están cultivando cada vez más la potencialidad de las interventorías. Estas normas, voy a pasarlo muy rápido porque ustedes no son abogados, tendrían que serlos, ¿no? Porque pues casi todos los ciudadanos deberíamos tener como vocación de abogado, porque pues
Ser abogado fundamentalmente es eso, es ser buen ciudadano y por otro lado además saber y entender las reglas de juego desde el punto de vista individual, las reglas del juego, corrijo, y por otro lado intentar hacerlas valer desde el punto de vista colectivo. Estas normas que ustedes ven acá, la ley 80 del 93 es el estatuto de contratación actual, la ley 734 del 2002 es el estatuto del servidor público y la ley 1474 de 2011 es el estatuto anticorrupción del Estado. Hoy tejen la institucionalidad asociada a los interventores. ¿Y qué es lo que dicen? Palabras más, palabras menos. Lo que dicen es, número uno, la interventoría, así sea un particular, así sea una entidad privada, la interventoría es un agente del Estado. Es un concepto clave. Es un servidor público especial. No es cualquier particular. Ofreciendo excusas con la expresión cualquier. Le queremos dar el contexto y la relevancia de servidor público porque los servidores públicos tienen reglas especiales de funcionamiento, mientras que a los particulares les está permitido hacer todo aquello que no les está prohibido. A los servidores públicos solamente les está permitido hacer aquello que les está reglado. El reglamento les establece qué es lo que tienen que hacer. Y por eso es que ustedes ven a veces a funcionarios públicos diciendo, no, eso no me toca a mí. ¿Y por qué no? Pero ¿a cuento de que no? No, pues que no está en mi manual de funciones. Y empieza uno a chocar, ¿no? Con el concepto de la administración pública porque nuestra visión siempre ha sido, digamos, de empoderamiento. Nuestra visión siempre ha sido de entender que uno puede hacer todo lo que uno pueda y quiera para mejorar cada vez más el funcionamiento de Estado, el funcionamiento de su familia, el funcionamiento de cualquier estamento. A ver, en el caso del funcionario público se tiene que limitar exclusivamente a aquello que le está expresamente permitido. En ese orden de ideas, el interventor es un servidor público que se rige, ya lo vamos a ver más adelante, no solamente por normatividad pública, sino además por el contrato que tiene celebrado con el Estado. Estamos hablando evidentemente de contratos con el Estado, que no contratos con los privados. También hay interventores en el marco del régimen privado. Pero antecitos un poco, Julián, gracias, antecitos, decirles otras cosas. Hoy los interventores responden por 21 faltas gravísimas de las 64 faltas gravísimas por las cuales responden los servidores públicos. Los interventores han sido juzgados, si ustedes me admiten esa expresión, en terrenos como el de la Procuraduría General de la Nación. No sé si se acuerdan del caso de los niños de Suba. Iban en un carrito de servicio de transporte de niños y en un momento determinado una máquina de obra venía de manera autónoma desplazándose por el corredor vial y algún accidente se generó con esa máquina que cayó encima. Cuando uno va para el occidente de Bogotá, para Suba, hay una montañita en el sentido contrario y cayó encima de la buseta escolar. Y evidentemente pues hubo un accidente mortal terrible que acabó con la vida de muchos niños del Agustiniano, si mal no recuerdo. La directora de interventoría de la firma respondió ante la Procuraduría y tuvo sanciones que le originaron inhabilidades para ejercer el oficio por más de 5 años con ocasión de la falta de revisión mecánica de la máquina que se desplazaba por el corredor. Casos como ese, digamos, dan cuenta un poco de la responsabilidad disciplinaria que desde esta norma se generó para las interventorías. Es una cosa especialísima, porque si ustedes se dan cuenta, estos funcionarios
de las interventorías son funcionarios vinculados por el sector privado. Son funcionarios que están contratados por el régimen, bajo el régimen privado, con un contrato de trabajo o con un contrato de prestación de servicios, y en ese orden de ideas es era absolutamente raro para ese momento ver a un funcionario de esa naturaleza ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación fundamentalmente está destinada a vigilar y controlar el correcto funcionamiento de la cosa pública a través de los servidores públicos y de los empleados públicos nombrados por el Estado. Entonces, eso es interesante. Aquí, ¿qué más? Venga, a ver. Bueno, la ley 80 del 93 determinó que es una clase de contrato de consultoría. Raramente está hoy por hoy en nuestra legislación como un contrato de consultoría. En realidad, de verdad, a nuestro juicio, la consultoría tiene que ver fundamentalmente con estudios y diseños, y sin embargo la interventoría hace parte del tipo contractual de la consultoría hoy por hoy. El régimen de responsabilidad ya lo explicamos, y el Estatuto Anticorrupción, que le dio un vuelco al régimen de responsabilidad de las interventorías, como vamos a ver al renglón seguido. Muy bien, entonces no olvidemos estas dos cosas clave. Se rige no solamente por el contrato, sino que además, que tiene celebrado con el Estado, sino que además se rige con fundamento en el Estatuto Anticorrupción, que de una u otra forma en este momento tiene involucrado grande parte de la institucionalidad asociada a interventorías. Julián. Muy bien. Ahora veamos esto. Esto es muy interesante porque el Estatuto Anticorrupción, ustedes ven de manera coloquial expresarse a la gente en relación con la interventoría y la supervisión, y la gente se pregunta cuál es la diferencia. ¿Alguien me podría decir rápidamente cuál es la diferencia entre un interventor y un supervisor de obra, por ejemplo? ¿Alguna idea? ¿Alguien levanta la mano? Bueno, pues no importa, se dificulta. Miren, la verdad es que, profesor, hicimos una encuesta en la Agencia Nacional de Infraestructura con los ciudadanos para intentar entender cuál era su nivel de conocimiento frente a las interventorías, y encontramos que solo el 20% de los ciudadanos colombianos entienden qué es una interventoría. Y lo peor es que ese 20%, el 20% sabe para qué sirve. Entonces, un poco eso lo que nos refleja es que desde el Estado no hemos hecho la tarea. Eso lo que refleja no es un desconocimiento de nuestros ciudadanos frente a la institucionalidad, sino que no hemos hecho la tarea para acercar a los ciudadanos y a la gente en general a este conocimiento mínimo que tienen que tener frente a estas instituciones que les deben ser inherentes, que son importantísimas para el desarrollo de la vida normal, si tenemos en consideración que efectivamente el tema de la infraestructura es un factor primordial desde el punto de vista competitivo. Entonces, vamos a señalar un poco aquí cuál es la diferencia entre interventoría y supervisión muy rápidamente, porque yo no quiero sino que les queden conceptos concretos, no tanta historia y tanta vicisitud, sino conceptos concretos. Entonces, miren, aquí está la diferencia. La diferencia es que normalmente la interventoría es una entidad externa. Normalmente el supervisor es un funcionario público interno, si me permiten decirlo de esta manera. El Estatuto Anticorrupción nos metió en un galimatías porque definió a la interventoría, ¿no?, como seguimiento técnico, y a la supervisión como seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. Ustedes entienden esos componentes, digamos, la vigilancia y el control sobre el cumplimiento de las obligaciones, la vigilancia y el control sobre el cumplimiento del cronograma de obra,
la vigilancia y el control sobre si el señor se metió la mano al drill para financiar el proyecto y obtuvo recursos de crédito también para asegurarse la financiación, si la vigilancia y el control sobre los aspectos ambientales, sociales, la vigilancia y el control sobre los aspectos contables, que me metan y me soporten las cuentas adecuadamente para garantizar que es eso lo que se están gastando y lo que están invirtiendo. Entonces, ¿por qué digo que un galimatías? Porque efectivamente esta definición uno diría que está más asociada a la interventoría que a la supervisión. Y la verdad es que el legislador actuó con precaución. Y le soluciono ya la duda porque ustedes lo van a encontrar así en el Estatuto Anticorrupción. En realidad el legislador lo que dijo es, un minuto, es que la mayoría de contratos que celebra el Estado pues no son necesariamente contratos de obra pública ni son necesariamente contratos de concesión. En realidad, de verdad, estos contratos, si bien son de una magnitud inusitada en materia de plata, en materia de recursos que se generan, pues son en cantidad menores al resto de contratos que celebra el Estado. El Estado celebra contratos de prestación de servicios, contratos de consultoría, celebra contratos de factoring, de leasing, de fiducia, de arrendamiento, de venta, etc. Y la gran cantidad de contratos que celebra tienen que tener vigilancia y control. Y para eso destinó y determinó la figura de la supervisión asociada a todos y cada uno de los componentes que tiene que estar vigilando y controlando un supervisor. No sé si me hago entender y es claro el concepto. En este caso en particular, como la gran mayoría de los contratos necesitan, como todos los contratos, necesitan vigilancia y control, pero no todos ellos pueden ser contratados con una entidad externa que le implica recursos al Estado. En ese orden de ideas, el legislador previó todos estos componentes asociados a la definición de la supervisión. Y definió a la interventoría solo como un seguimiento técnico. No obstante, este legislador, el de la ley 1474 del 2011 que vimos antes, determinó que excepcionalmente la interventoría podrá tener todos estos componentes. ¿De acuerdo? Entonces, hoy por hoy, la verdad es que la mayoría de las entidades públicas se enganchan con este concepto asociado a la interventoría y le anexan la vigilancia y control sobre todos los componentes del proyecto para justamente garantizar una vigilancia y control adecuado. En ese orden de ideas, es importante entender que cuando coexistan la figura de la interventoría y de la supervisión, las funciones no deben ser concurrentes. El que vigila y controla el contrato cuando exista supervisor tiene que ser, el que vigila y controla el contrato cuando existe interventoría, efectivamente tiene que ser el interventor. Y el supervisor tiene que hacer otra cosa. ¿Qué haría el supervisor? En la ANI, esa dificultad nosotros la superamos hace unos años, entendiendo que el supervisor es el coordinador que enlaza al proyecto que se está desarrollando en la región con la ANI, y además de eso enlaza al interventor con la ANI y a su turno enlaza a la ANI y las decisiones de la Agencia Nacional de Infraestructura con el desarrollo del proyecto y con el desarrollo de la vigilancia y control del contrato. Esa es la diferencia fundamental. La interventoría, repito, desarrolla una labor de vigilancia y control integral, y el supervisor desarrolla una labor de coordinación y enlace. Esa es la diferencia fundamental. Ahora, ¿cuándo debe haber interventoría? Interventoría debe existir siempre, sin excepción. Siempre. En el caso del Estado, cuando quiera que haya contrato de obra pública. En el INVIAS, todos los contratos de obra pública tienen que tener interventoría. ¿Cuándo hay que tener además interventoría? Cuando quiera que el contrato exija unos conocimientos especializados. Cuando quiera que el contrato sea un contrato complejo.
y cuando el contrato además sea extenso. Cuando se dé cualquiera de esas variables, tiene que haber interventoría. ¿A ustedes les parece que un contrato de concesión, un contrato de asociación público-privada, por ejemplo, en el modo aeroportuario, OPAIN, el aeropuerto El Dorado? El aeropuerto El Dorado se ha gastado en este momento ya un poco más de 2.5 billones de pesos en su ejecución, sin contar con el nuevo aeropuerto El Dorado 2. Ya vamos a tener un nuevo aeropuerto, ¿no? Uno mucho más grande que se está pensando, digamos, para atender la demanda que hoy por hoy ya se quedó insuficiente. Ese contrato aeroportuario que tiene que ver con el manejo de la pista, la operación aérea, la magnitud, la longitud, el ancho de la pista, todo el concepto del lado aire y del lado tierra, quiero decir, el concepto de la torre de control, el concepto además de la visibilidad de cada uno de los miembros de la torre de control para asegurar que la operación aérea sea exitosa, el desarrollo de la operación en tierra que involucra toda la atención a los pasajeros con ascensores, con escaleras eléctricas, etc. ¿Ustedes creen que ese concepto merece tener interventor? ¿Creerían que sí? Nosotros creemos en la ANI que sí, y creemos que cada una de las concesiones que desarrollamos tiene que tener interventor, y por eso tenemos interventor para cada escenario contractual, para que garantice la vigilancia y correcta ejecución del contrato. Bueno, ahora bien, una pregunta que ya ustedes se están haciendo es, ¿y merece la pena que existan interventores? ¿O por qué en Europa, si alguno ha tenido la oportunidad de vislumbrar el tema europeo, o por qué en Estados Unidos, o por qué en Argentina y en Chile no existen interventorías? ¿Por qué en esos escenarios, por ejemplo, europeos hay un Work Supervision? ¿O por qué en el escenario de los Estados Unidos hay un auditor? Esa pregunta se la tienen que hacer, es válida, se la ha hecho el país en muchas ocasiones. Ha habido intentos por eliminar la institución. Y digamos, lo que quiere un poco esta charla es permitirles, abrirles el panorama para repensar ese tema y para mirar a ver si este país funcionaría mejor sin un control adicional, o si este país funcionaría mejor revistiendo de autonomía e independencia a los que desarrollan la obra pública, que puede ser una alternativa. O la otra alternativa, como en Argentina, como en Brasil, como en Chile, es ponerle a la Contraloría, solo a la Contraloría, la tarea de revisar fiscalmente la ejecución de los proyectos, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que pensar, tenemos que repensar cada vez más y definir como colombianos para un poco entender si esta figura le aporta valor o no al país. A mi modo de ver, yo se lo digo con muchísimo respeto y consideración, no para que se engranen con esa idea, pero a mi modo de ver, entre más controles se tengan, mucho más posible es asegurar el éxito del proyecto. Pero más allá de eso, por favor, fórmense su propia opinión. Sigamos, Julián, por favor. Ahora bien, vamos a pasar al proyecto de incorporación de interventorías a los fines esenciales del Estado, no sin antes ver rápidamente este tema del Estatuto Anticorrupción. Si quieres, por favor, Julián, adelante. Los interventores, desde el punto de vista del Estatuto Anticorrupción, responden desde el punto de vista civil, penal, fiscal y disciplinario. ¿Ustedes ya saben qué es eso? Sí. Civil, digamos, porque responden por los perjuicios que causen con sus actuaciones contractuales. Entonces, aquí hay un concepto de daño emergente y lucro cesante. Penal, porque efectivamente si en un momento determinado se saltan
la legislación o el contrato, pueden estar respondiendo por tipos penales, ¿no? Y además tipos penales que tienen que ver con el servidor público. Como ya dijimos, es un servidor público especial. Fiscal, porque responden con su propio peculio, con su plata, con sus recursos, responden en caso dado de que no hayan desarrollado contractualmente, de manera correcta el contrato. Y disciplinariamente, porque como ya vimos, responden ante la Procuraduría General de la Nación, ante el Ministerio Público y ante las personerías, en caso dado de que efectivamente la conducta que despliegan sea una conducta disciplinaria. Hoy por hoy, además, responden por el no reporte de los hechos de corrupción. Es decir, tenemos a las interventorías como un bastión anticorrupción en los contratos de obra. Sigue, Julián. Ya dijimos esto. Como un servidor público, casi, responden por 21 faltas gravísimas. De no ser porque las interventorías no administran recursos públicos, es decir, las interventorías no son ordenadoras de gasto, no son las que dicen ejecútese esta obra y aquí le mando el cheque. De no ser por eso, las interventorías responderían por las 64 faltas disciplinarias que tienen los servidores públicos contempladas. Y por otro lado responden, ojo con esto, que esto es recontra innovador, responden solidariamente con el contratista de obra o con el concesionario en nuestro caso, responden solidariamente por incumplimientos de aquel que no hubieran sido reportados por el interventor. Entonces miren lo grave, si en un momento determinado hay un incumplimiento de cronograma de obra aberrante que no tiene justificación alguna, Ruta del Sol 2, para decir un ejemplo, el interventor que no hubiese reportado esa circunstancia de incumplimiento contractual a sabiendas, pues se verá en curso en una responsabilidad solidaria y el Estado podrá repetir contra el interventor por igual monto que repetiría contra el concesionario o contra el contratista de obra. ¿De acuerdo? Ese es el tema de la responsabilidad solidaria. Bueno, esto es un paréntesis muy rápido. Las interventorías hoy custodian el expediente. Esto ha puesto que no lo sabían. Esto es como medio innovador, porque este decreto es un decreto reglamentario de la ley 1508 del 2012, que es la ley de asociaciones público-privadas. Este decreto dice, interventores, ustedes tienen que custodiar el expediente. Vamos, por favor. Y ahora sí nos vamos a meter en el proyecto. Ahora sí nos vamos a meter en nuestra salsa colombiana. En ese toque que le dimos en la Agencia Nacional de Infraestructura a las interventorías. Entonces, veámoslo, por favor, Julián, ¿qué es lo que nosotros vemos? Adelante, por favor, visión de las interventorías. Entonces, un poco en función de todo este régimen que acabamos de observar, ¿cierto? Pues nosotros dijimos, ok, entonces pues a las interventorías no vamos a verlas como particulares. Luego tenemos que verlas como agentes de Estado. Y como agentes de Estado, entonces con un régimen de responsabilidad muy claro, no las vamos a ver como particulares allá, que ellos desarrollan su labor de Cámara de Comercio, certificado de existencia de representación legal, contratan a la gente que quieren, etc. Vamos a verlas, un minutico, vamos a verlas como agentes de Estado. Y desde ese punto de vista, con toda la responsabilidad que ello conlleva. Muy bien, adelante. Ese es el tratamiento que les damos, pero las entendemos como consecuencia de lo anterior adentro del Estado y no afuera. Porque es que lo usual, la verdad sea dicha, era que el Estado a las interventorías las veía por allá, colinchadas con el concesionario o con el contratista de obra. Y de ahí las quejas de la ciudadanía y del país. Porque es que aquí pasó de todo, aquí pasó Consa, aquí nos fregaron las vías férreas, casi que para siempre. Espero que ustedes no lo permitan. Ustedes no lo deben permitir. Y nos fregaron la Ruta del Sol, porque es que la Ruta del Sol, señores, les cuento, es un proyecto que está
planeado, profesor, usted sabe, hace más de 50 años. Y entonces también nos fregaron la posibilidad de llegar a Santa Marta en 6 horas. Hoy ustedes se van perfectamente en el ¿cómo se llama el tren rápido? ¿El Rhin? Ya se me olvidó, pero el tren ese que conduce de Venecia a Roma, o el que conduce de Zurich a Milán, y un trayecto que es muy parecido, comillas, al de Bogotá a Santa Marta, se recorre en 2 horas. Un tren eléctrico a través de túneles de una manera absolutamente expedita. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo nos quitaron este sueño? ¿Cómo nos quitaron el famoso Expreso del Sol? Un tren que nos conducía de Bogotá a Santa Marta en 2 o 3 días, pero que hoy debería estar funcionando para cuando sea 12 horas, y nos quitaron el sueño. ¿Y cómo lo vamos a permitir? Eso no lo podemos permitir, y por eso un poco nosotros creemos que las interventorías que han hecho parte de esa cadena de fracasos, yo no digo necesariamente que sean los responsables, pero yo sí digo que por lo menos convidados de piedra sí eran, porque nunca nos reportaron. En el caso de Comsa, cuando falsificaron las pólizas los españoles para acreditar justamente el cumplimiento de ese requisito en el marco del contrato de la Ruta del Sol que se extendía desde Bogotá hasta Santa Marta, nunca nos dijeron nada, nunca le dijeron nada al país, nunca le dijeron, mire, es que este señor presentó estas pólizas raras. Y el país cada vez, frente a esos fracasos que nos sucedieron años atrás, siempre bajando la cabeza y mirando a ver cómo es que España nos daba una indemnización eventualmente miserable, ¿no? Entonces, todas esas cosas las tenemos que evitar. Ahora con nuestros proyectos de 4ª generación de concesiones, que son nuestros, como ciudadanos, son nuestros, pues evidentemente tenemos que meterle todo el julepe para asegurar que esos proyectos fructifiquen, porque esos 47 billones de pesos son parte de la competitividad que va a poder tener la economía colombiana hacia el futuro. Entonces, vemos a las interventorías adentro y no afuera. No las vemos allá colinchada con el concesionario, con el contratista. La vemos colinchada con el Estado y pensando como Estado. Así las vemos nosotros. Luego, los propósitos estratégicos que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura, los propósitos organizacionales para que cada vez la agencia sea más grande, sea más importante frente al reto de atender las necesidades de las distintas comunidades colombianas. Esos retos solamente serán satisfechos si les transmitimos todos esos parámetros organizacionales a las interventorías, si las involucramos en el funcionamiento del Estado, si les decimos con toda claridad cuáles son las mejores prácticas para hacer interventorías, si las capacitamos, si las orientamos como a cualquier servidor público, si las medimos, es decir, las evaluamos y determinamos si están funcionando o no están funcionando. Todos estos temas que aplicamos rutinariamente a los planes, a los proyectos, a los programas y a las metas de Estado, se los aplicamos a las interventorías por primera vez en la historia del país. Es decir, no hacemos lo que se hace en algunas entidades estatales, a quienes respeto y considero, en donde las interventorías son vistas como particulares. Allá. Y a ver, présteme cuál es el informe, si está cumpliendo o no está cumpliendo, y si no le doy garrote. Nosotros las vemos de esta manera desde el punto de vista estratégico. Muy bien, entonces, esto, pasémoslo rápido, esto es una concepción más estratégica de las interventorías en la ANI, simplemente para decirles que es un objetivo estratégico de la institución en el marco de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de un contrato. Entonces nos vamos a adentrar ya en el terreno del proyecto.
El proyecto de incorporación de interventorías a los fines esenciales del Estado involucra una serie de componentes. Como le vamos a ayudar a las interventorías a ser mejores cada día, a hacer mejor su papel, a hacerlos sentir como servidores de Estado, entonces en primera instancia les decimos, ojo, yo sé que tienes que hacer un informe de interventoría mensualmente. Las interventorías mensualmente, a veces hay algunos casos en que es bimensual, otros trimestral, en fin, la periodicidad varía. Pero tienen que pasar un informe mensualmente a las autoridades del Estado para que las autoridades del Estado, con fundamento en ese informe, tomen decisiones. Pues lo que hicimos fue ver que, y estudiar que los informes de interventoría, que casi siempre son de más de 200 hojas, de 300, 400 y 500 hojas, y hojas que se repiten, si la periodicidad de entrega es mensual, a lo largo de cada informe, pues lo que dijimos fue, por el amor de Dios, ¿quién se lee esta vaina? Tú llega un servidor público que todos los días está pendiente de tomar decisiones y demás, ¿se lo va a leer o no se lo va a leer? Y entonces dijimos, bueno, lo mejor que podemos hacer es dos soluciones. Una, decirles cómo lo tienen que elaborar, decirles el cómo. Si en un momento determinado en un título está que el interventor tiene que vigilar y controlar, tiene que pasar un informe asociado a la vigilancia y control del cronograma de obra, pues entonces nosotros le decimos cuál es la mejor manera de plasmar esa vigilancia y ese control. Le decimos el cómo e intentamos estandarizar ese cómo. Todo esto ustedes lo van a encontrar en la página de la ANI, la página de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es www.ani.gov, de government.co. Hay un vínculo de programas, planes y programas, en donde está el proyecto de incorporación de interventorías a los fines esenciales del Estado, y donde están cada uno de estos documentos. Entonces le decimos, señor interventor, mira la mejor manera de expresarte. Si vas a hacer una rendición de un informe, entonces trátala de hacer de la mejor manera. Si vas a rendir una vigilancia y un control sobre el cumplimiento de las pólizas del contrato, entonces mira la mejor manera de hacerlo. Si vas a hacerlo sobre el cronograma de obra, mira la mejor manera de hacerlo. Si vas a hacer eventualmente un examen ambiental, hay estas buenas prácticas que se asocian, digamos, a la rendición de un informe. Ese es en lo que consiste la guía para elaborar informes de interventoría, que es añadirle valor permanentemente para que ellos lo hagan de la mejor forma. Por otro lado, los evaluamos, les medimos el aceite, miramos la robustez institucional que tienen. Las interventorías hoy por hoy, en realidad, de verdad, como habían sido instituciones tan, digámoslo de una manera poco coloquial, habían sido vistas con cierto desparpajo, como allá, como convidadas de piedra normalmente. Pues entonces las interventorías me agregaban valor, ¿no? Realmente, y por otro lado, digamos, los gremios, pregúntenle a Juan Martín Caicedo Ferrer, que es el director, el presidente de la agremiación, justamente de todos los constructores y de las interventorías. La agremiación no tiene dentro de su consejo y dentro de su directiva una sola interventoría, tiene solo constructores. Ese desparpajo, esa naturaleza, esa visión un poco desprolija de no tener en consideración a las interventorías, hace que efectivamente nuestras interventorías no sean unas instituciones robustas, no sean unas instituciones como todos los colombianos las queremos. Y en ese orden de ideas tenemos que medirles el aceite para garantizar su nivel de robustez institucional, su nivel de robustez técnica,
su óptimo funcionamiento en materia ambiental, social, predial, técnica, jurídica, administrativa y en fin, en cada uno de sus componentes, intentar emprender una cruzada para que crezcan y crezcan y crezcan. Como tener, hagan de cuenta como tener, fíjense, desde el lado del Estado esos auditores certificados gringos. Los auditores certificados gringos que vigilan los contratos de obra gringas, perdónenme, estadounidenses. Gringos no, eso es un muy mal término. No lo vuelvan a decir, no lo repitan. Estadounidenses, estos auditores se forman y se desarrollan profesionalmente con unos recursos. ¿Quiénes les dotan esos recursos? Bueno, por un lado, digamos, su vocación fundamentalmente profesional les imprime el sello de que las familias, pues evidentemente los financian y los sacan adelante y tal, pero por sobre todo la formación universitaria especializada. La formación universitaria especializada, la universidad pública o privada en Estados Unidos ayuda a los auditores a formarse como auditores. Como auditores. Entonces, están enseñados desde el principio a desarrollar vigilancia y control y la financiación toda se vierte justamente a garantizar que haya unos excelentes profesionales en esa materia, en materia de vigilancia y control. Bueno, este es un poco, me vuelvo un poquito, no voy a decir que no haya dicho completo aquí. Bueno, entonces nosotros tenemos, esto es una cosa para mostrar, cuando ustedes quieran van a la Agencia Nacional de Infraestructura y se los mostramos. Tenemos una matriz de evaluación de desempeño de las interventorías, en donde determinamos unos criterios asociados a cumplimiento del contrato y a buenas prácticas que dan lugar a establecer al final una calificación que es la que determina cuánto debe desarrollar la Agencia Nacional de Infraestructura en labor de formación y en labor de robustecimiento de esa interventoría. ¿De acuerdo? Ese es el tema de la evaluación de desempeño, Julián. Ahora sí podemos pasar al siguiente componente del proyecto. Fomentar las buenas prácticas. ¿Qué es ese concepto? ¿A qué alude? Pues las buenas, ustedes son ingenieros. Como cada vez más se estandariza el ejercicio de una profesión, hay unos mínimos con sujeción a los cuales ustedes desarrollan su labor. Las buenas prácticas en el ejercicio de la ingeniería de control, en el ejercicio de la interventoría, existen. Hay mejores maneras de hacer las cosas. Y esas mejores maneras de hacer las cosas, como un instrumento de gestión del conocimiento, las está recaudando permanentemente la agencia para transversalizarlas en todas las interventorías. Ustedes me dirán, ¿y la gestión de empresa qué? Porque bueno, y mi know-how, a ustedes como ingenieros civiles, ustedes tienen prácticas de administración también, ¿cierto? Les dirán en un momento determinado en las materias asociadas a administración que las empresas crecen en función del know-how, del conocimiento que tienen. El know-how, el conocimiento vale. Y entonces en ese orden de ideas las interventoras suelen decir, algunos directores de interventoría me dicen, pero perdóneme doctor, yo no lo voy a transferir mi know-how a usted para que usted, me encanta su proyecto, me parece hermoso el tema del servicio público y demás, pero yo no le voy a transferir mi know-how para que usted se lo vierta a todas las demás interventorías, porque ese es mi know-how, ¿no? Entonces, ¿qué les decimos? Nosotros les decimos, no, yo no voy a quitar su know-how, ni más faltaba, no. Mire, en realidad, de verdad, las buenas prácticas de vigilancia y control pululan en Google, pero pululan en Google. En realidad, de verdad, estas buenas prácticas están inventadas. Estas buenas prácticas las podemos
colocar como mínimos, siempre va a haber un factor diferenciador entre empresas, siempre va a haber, pero debemos establecer unos mínimos con base en los cuales las interventorías funcionen adecuadamente y armónicamente. Y son esos mínimos, esas buenas prácticas inventadas, esas buenas prácticas del know-how mundial, si ustedes me lo permiten, las que asentamos, digamos, en este modelo que está en la página institucional de la Agencia Nacional de Infraestructura. Niveles de servicio, claro, porque cuando llega la interventoría in situ al proyecto, pues tiene que saber cómo hace el trabajo de campo. No puede ser que no esté estandarizado, claramente identificado cómo llega un ingeniero nuevo, cuando ustedes se gradúen y sean, por ejemplo, el ingeniero residente de obra. No puede ser que ustedes no sepan cómo hacer su trabajo, que no esté ahí parametrizado. Claro que puede estar parametrizado. Y desde ese punto de vista, el documento lo que hace es guiar a las interventorías y al recurso humano, que es finalmente, digamos, la esencia viva de las interventorías para hacer las cosas bien. Muy bien, adelante. Bueno, y este es el sueño de la Agencia Nacional de Infraestructura, que se lo estaba compartiendo. ¿Dónde está el mono? José Luis. Aquí está, ya se perdió el mono, ¿no? José Luis. ¿Dónde está José Luis? Bueno, Se voló. le estaba contando a José Luis este tema. José Luis se voló. Me preocupa. No me preocupa. Este es el sueño de la Agencia Nacional de Infraestructura. El sueño de la Agencia Nacional de Infraestructura es que se puedan poner en un escenario, en una mesa de operaciones los proyectos, de tal suerte que todos los ciudadanos, todo el país, toda la institucionalidad pueda ver el avance de los proyectos on time, como dicen los muchachos hoy por hoy, online, on time. Este es el sueño. El sueño es que involucremos un sistema de información en la ANI que sea un observatorio nacional de infraestructura, en donde se incorporen todos y cada uno de los actores de la vida institucional, no solamente incluyendo al concesionario, al que desarrolla la obra, y al interventor, que es el que la vigila, sino además a las autoridades, que son las que deciden, a la ANI como supremo rector del contrato, sino además a los ciudadanos, que son al fin y al cabo los dueños del proyecto, que son los que padecen o se benefician en función del proyecto. Involucrar a los ciudadanos es un factor primordial en este tema. Involucrar a los organismos de control para que estén de esa manera percibiendo los proyectos en el día a día. Involucrar, en fin, a las veedurías ciudadanas y a las comunidades organizadas, de tal suerte que todas y cada una de las obligaciones del contrato, los colombianos nosotros tenemos en nuestro escudo de la República dos expresiones, ¿se acuerdan? Libertad y Orden. Así es, profesor, muchas gracias. Ese orden a veces nosotros no somos como tan claros, ¿no? Porque a veces queremos como más libertad, pero el orden como que no. Y entonces eso es lo que le queremos poner un poco a este sistema de información, que haya orden, que las obligaciones del contrato se las sepan los colombianos en letra clara, de manera diáfana, que la entienda cualquier ciudadano, para poder decirle, en lugar de predio, su casa se la pueden quitar si pasa por acá la vía. Porque no, que es que el sistema de administración predial, la ficha geotécnica, el sistema georreferencia, eliminar esa verbología y ese nivel de expresión tan característico de la administración pública, para no hacer fluir a la administración pública ante la ciudadanía, para que la ciudadanía nos entienda. Entonces, claro, conexión directa con la ciudadanía, determinando todas y cada una de las obligaciones del contrato.
un túnel de 3.5 kilómetros, un viaducto de 6.7 kilómetros, 7 puentes, 16 intervenciones en materia de vertimientos, etcétera, y qué sé yo, y colocarle los términos que son, para que cada actor vaya desarrollando la labor que le compete y vaya procesando sus datos. El concesionario, el contratista de obra, 7 túneles, cumplido. El interventor, cumplido a satisfacción oportunamente y con calidad, o no, o una X. Ni lo entregó con el cronograma, ni tampoco lo aseguró con criterios de calidad. La autoridad de Estado no cumplió, me está diciendo el interventor que no cumplió, ok, inmediatamente acciones contra el concesionario, multas, procesos de caducidad que cada vez los vemos menos en el país, sanciones ejemplares contra los concesionarios y contra los contratistas de obra, sanciones sí que nos han faltado. Por otro lado, el ciudadano, todo con chulos diciendo que está perfecto y el ciudadano allá diciendo, ¿y cuál puente? Yo aquí no estoy viendo ningún puente. Y el ciudadano, aquí no estoy viendo ningún puente, les mando la foto. Aquí estoy viendo 3 baches, les mando la foto. Aquí hay un alud o un talud, les mando la foto. Con el propósito justo de que todo ese andamiaje estatal compuesto por las autoridades, por la interventoría, por el concesionario, se mueva, porque es que Bogotá se tiene que mover en función del país y no al revés. Y además de eso, los organismos de control del Estado, viendo permanentemente en tiempo real qué es lo que está pasando con el avance del proyecto, cuáles son las dificultades que tiene y mirando a ver cómo puede ayudar a jalonar el éxito de los proyectos. Si todos nos unimos, ciudadanía, organismos de control del Estado, academia, además de las autoridades, de los interventores y de las concesiones, tengan la plena seguridad de que muy probablemente no tendríamos tantas dificultades en el desarrollo de los proyectos. En Estados Unidos, ustedes lo saben más que yo, el tema de la infraestructura es vital. Cada vez hay menos desarrollo en infraestructura en Estados Unidos. De hecho, Trump, uno de sus elementos fulgurantes, digamos, para hacerse con algunos votos fue justamente, digamos, el atraso que hay en infraestructura en los Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que tuvo su auge en infraestructura del siglo pasado. Y pues los ferrocarriles, ustedes saben de qué época son, ¿no? Y cada vez hay trenes en Europa más rápidos que conectan ciudades así, etcétera. Estados Unidos no tiene mucho de eso, ¿no? Entonces, la verdad es que en Estados Unidos la gente se mueve y se aglutina con un sentimiento de solidaridad tremendo si hay un solo bache en su comunidad. Salen con sus cartelitos, ustedes los han visto, ¿no? La Universidad de los Andes también se ha expresado maravillosamente en algunos terrenos desde el punto de vista ciudadano, pero digamos un poco que la infraestructura hace converger en algunos países y hace mover a la ciudadanía, y en nuestro país, ustedes que son ingenieros civiles, en nuestro país la apatía es toda. Nosotros lo que queremos es invitarlos de la manera más comedida a este ritual de lo público, para entender que efectivamente podemos hacer cosas. Estamos en este momento en una primera fase del sistema de información para desarrollar este Observatorio Nacional de Infraestructura, cosa de que cuando salgamos, ojalá, del gobierno y nos voten, así que casi siempre nos votan, ¿no? Rapidito, apenas sea el 7 de agosto, pues ya tengamos esto con algún nivel de avance para presentárselo a los colombianos. Ese es un componente del proyecto. Y bueno, y el final, además de que si les regamos la vida y vamos allá y los evaluamos en su desempeño y les decimos, a ver, ¿cómo te va? ¿Si estás haciéndolo bien o no lo estás haciendo bien? Además de eso, nosotros dijimos, pues, hombre, por primera vez,
ya que el gremio no lo hace, reconozcamos la labor de la interventoría. Si es una institución que nació hace más de 50 años en Colombia y se ha fortalecido y cada vez que salen normas se habla de la interventoría y se le cuelgan obligaciones y obligaciones, pues entonces también reconozcamos esa labor. Y en ese orden de ideas hay un Premio Nacional de Interventorías, que es el que dirige aquí la doctora Juanita Gómez, que consiste fundamentalmente en que una vez ha sido evaluada cada interventoría, pues se aprecie, digamos, sus ganas de progresar, se dimensione y con fundamento en ello se establezcan, digamos, como naturalmente unos estímulos. El vicerrector de la Universidad de los Andes, Eduardo Behrens, hace parte del jurado calificador del Premio Nacional de Interventorías. Eduardo Behrens, que además, quiero que lo sepan, es miembro del Consejo Superior de la Agencia Nacional de Infraestructura. Eduardo ha sido un adalid de esta causa que nos une a la academia y el sector público para engrandecer los altos intereses del país. Y entonces, es eso lo que les quería contar. Palabras más, palabras menos. Bueno, nos fue muy bien, ¿no? Yo sé que estos son unos temas a veces un poco ladrilludos y hartos, ¿no? Porque pues es que tienen mucha teoría, a veces uno no lo concibe porque no hace parte del patrón de vida cotidiano o de lo que estoy estudiando, en fin, pero yo quiero un poco situarlos para que ustedes como ingenieros civiles puedan evidenciar lo que significa este propósito institucional, para que ustedes puedan agregarle valor si lo tienen a bien y para que cuando evidentemente surjan como ingenieros, hagan sus maestrías y demás, pues puedan repensar el tema y determinar cuál es el mejor rumbo que debe adoptar el país en función de este gran paradigma que es el paradigma de la vigilancia y el control de las cosas, ¿no? Ojalá que nosotros no necesitáramos control, ojalá, pero siempre no está el papá y la mamá que nos dice: Pedro, por favor, no más de la 1 de la mañana. La esposa, qué sé yo, no más de la 1. ojalá que no más de las 3 de la mañana, le dice la esposa, ¿no? ¿Le dan permiso hasta esa hora? Ojalá que no necesitásemos controles, ojalá que fuésemos autónomos, independientes, que pudiésemos con fundamento en nuestro libre albedrío siempre entender el camino correcto para desarrollar nuestras actuaciones conforme a un buen hombre de familia, a un buen ser humano, a un mejor ser humano, a un mejor profesional. Pero todo el mundo, que yo sepa, todo el mundo, no estoy muy seguro si el Dalai Lama lo necesite, pero casi todo el mundo busca en los controles el fortalecimiento. A veces el mejor de los mejores es el autocontrol, pero evidentemente se requieren el aseguramiento de controles cada vez más en las organizaciones mundiales para lograr los propósitos públicos y para lograr los propósitos privados. Los funcionarios de auditoría, para que ustedes lo sepan, en el mundo, o los supervisores, llamados así en otros países del mundo, son parte de la junta directiva de las grandes organizaciones mundiales y son parte del equipo directivo, ni más ni menos, porque el aporte del valor de estos auditores, de estos supervisores, de estos que vigilan y controlan la organización, consiste en disminuir los riesgos de fraude en las organizaciones. Entonces, Odebrecht lamentablemente no le metió plata a eso. Odebrecht se le metió plata al contrario, ¿no? a un componente organizacional dedicado al fraude. En la gran mayoría de países se dedican, digamos, a robustecer ese aparato de vigilancia y control, ponerlo dentro de la plana directiva para que le minimice las pérdidas
y en función de ello le minimice los riesgos de fraude. Eso vale plata. Esos son recursos importantes para la organización y por eso es que hacen parte de la nómina directiva. Ese es el mensaje que les quiero dejar. El control somos todos. En el país, las instituciones democráticas probablemente funcionarían mejor si nosotros aportásemos cada día con criterios de control eso que nos pertenece, eso que para la mayoría de la gente es etéreo, es abstracto y que se llama lo público. Si nosotros aportásemos participando activamente y permanentemente, estoy seguro que podríamos promover un mejor país. En las manos de ustedes, todos jóvenes. Gracias. En las manos de ustedes, bueno, profesor, usted y yo sí estamos, Gracias, sí, está. en este caso en particular, más relegados a ayudarlos. En las manos de ustedes está el porvenir de este país. Eso no es una expresión superflua. Los necesitamos para que efectivamente sean garantes de que eso de lo público de verdad es de todos nosotros. Muchas gracias. Yo no sé si